Bienvenidos a esta tercer clase del curso. En esta ocasión aprenderemos a hacer los nudos más comunes, el nudo más común que es el nudo de cirujano. Definiremos lo que es el concepto de suturación, clasificaremos los tipos de suturas y sus principales puntos y tendremos un marco teórico para ver cómo se resuelven este procedimiento. Y también trataremos de cómo es el correcto sacado de los puntos luego de la cicatrización pertinente. Primeramente tendremos que definir qué es un nudo. Bueno, un nudo se conforma de diferentes lazadas y entrelazadas, o sea, entrecruzamiento, entre dos cabos de un mismo hilo para impedir que se suelte. Esto nos permitirá a nosotros unir los bordes de una herida entre sí. El nudo que nosotros debemos realizar como acto quirúrgico debe ser sencillo y firme, no debe ser voluminoso y no debe ser sometido a fricción del material para debilitar, obviamente, sus fibras. Los nudos tendrían tres tipos de enlazadas básicas. Una primera enlazada, que nosotros denominamos lazada opresora, nos permite dar fuerza necesaria para poder unir los dos bordes del tejido. Una segunda lazada, que es la bloqueadora, que permite bloquear la primera. Y la tercera lazada, que es el aseguro, que nos permite a nosotros poder finalizar el nudo fuerte y que sea contenedor. También podemos clasificarla según tipos, manual o instrumental. La manual se realiza con aguja recta o para ligaduras, tiene menor precisión y tiene mayor gasto de material para sutura. Por lo tanto, se utiliza la instrumental, con portaagujas, agujas curvas, que son las agujas diseñadas para esto, con mayor precisión, con más ahorro de material de sutura y obviamente que es la principal forma de elección dentro de lo que es una cirugía menor. Importante es que el nudo siempre debe quedar a un lado de la herida y esto nos permite poder inspeccionar la herida, interferir lo menos posible en la cicatrización y la vascularización y facilitar la retirada de los puntos. ¿Cuáles son los nudos más comunes? Bueno, está el nudo cuadrado, el nudo corredizo, el deslizante y el nudo quirúrgico. En este curso veremos básicamente la realización del nudo quirúrgico. Para ello tendrán que ir a ver el video demostrativo que está dentro del aula y que muestra el procedimiento del mismo. ¿Qué es una sutura quirúrgica? ¿Cuál es el concepto? Bueno, tener en cuenta que es un acto quirúrgico para reparar la solución de continuidad, o sea, la disrupción de un tejido por medio del cosido de los bordes o a través de sus extremos, con el objeto obviamente de acelerar y asegurar la unión y de esta forma provocar la cicatrización de la herida. Los objetivos básicos de la suturación es conseguir una buena eversión de los bordes, esto quiere decir que deben girar parcialmente hacia afuera, de no ser así la tracción que se genera con la cicatrización posterior produce una cicatriz antiestética e invaginada. Tenemos que aplicar la tensión adecuada, evitando provocar la isquemia de los tejidos, colocar el mínimo número de puntos necesarios para conseguir una buena aproximación de los bordes y evitar espacios muertos, colocar el anudado siempre del mismo lado del tejido suturado y nunca dejar el anudado encima de la herida supurada. Siempre tiene que quedar a un costado, como habíamos dicho antes, para poder, entre otras cosas, hacer la inspección de la herida posteriormente. ¿Cómo se clasifica a las suturas? Bueno, hay dos grandes grupos, suturas que son discontinuas y suturas que son continuas. Cuando hablamos de las suturas discontinuas, son aquellas suturas en las que un punto es independiente del siguiente. Los puntos se van
repartiendo uniformemente a lo largo de la herida, con mayor facilidad para distribuir la tensión que uno genera en este acto, favorecer el drenaje de la herida, facilitar luego el retirado de los puntos y básicamente porque son las suturas que más se utilizan dentro de esta práctica. Dentro de estos puntos tenemos al punto simple con el nudo enterrado o invertido, punto colchonero o en U, vertical, punto colchonero en U, horizontal, punto colchonero horizontal semienterrado. Nosotros veremos los tres primeros. El punto simple es el punto más utilizado. Es el más rápido y sencillo de ejecutar. Se realiza con material no reabsorbible. Abarca la piel y una porción del tejido subcutáneo y los puntos de entrada y salida de la aguja deben guardar la misma distancia respecto a los del borde de la herida. En este procedimiento, como podemos ver en la figura A, la entrada de la aguja se realiza por el borde formado en un ángulo de 90 grados aproximadamente con respecto al plano de la piel. En la segunda foto, la figura B, la salida de la aguja se observa por el tejido subcutáneo. En la figura C se observa la entrada de la aguja en el tejido subdérmico del borde contrario. Y en la figura D se observa la salida de la aguja por el borde contrario. En la figura E se observa el recorrido del hilo. En la figura F se observa los puntos de entrada y salida equidistantes de los bordes de la herida. En la figura G se observa la acción de la doble lazada sobre el portaaguja del hilo proximal, a eso lo que nosotros denominamos el nudo cirujano. En la figura H se observa el cierre del portaaguja tomando el hilo distal. En la figura I, en esta maniobra se debe estirar de los dos extremos del hilo en sentido opuesto, tensionando el nudo sobre la piel. Ya en la figura J se realiza la lazada en sentido contrario a la anterior. De esta forma, como vemos en la figura K, vemos cómo se finalizó el punto. En la fotografía L, en esta figura se ve el resultado final con los bordes vertidos, o sea que están oponiéndose entre sí y sobreelevados. Los puntos se ven equidistantes de los bordes de la herida y nudos a cada lado de la herida. Como ya dijimos, esto es de gran importancia para poder inspeccionar posteriormente y permitir el correcto supurado de la misma. Punto simple con el nudo enterrado o invertido. Este tipo de sutura aproxima los planos profundos, cierra espacios muertos, cierra el tejido subcutáneo, disminuye la tensión de la herida, se realiza con material reabsorbible, cortando el nudo al ras. Es similar al punto simple, pero el nudo queda en la profundidad, o sea, queda enterrado en esta sutura. ¿Cuál es su técnica? Para su ejecución se invierte el orden de comienzo empezando por el borde teórico de salida, de abajo hacia arriba, y acabando con el borde de entrada, de arriba hacia abajo. De esta manera quedan los dos extremos del hilo que se van a anudar a un lado del hilo transversal, con el que, al hacer el nudo, se entierra. En la figura A vemos la entrada y salida de la aguja en el tejido subcutáneo por el borde teórico de salida, o sea, de abajo hacia arriba. En la figura B vemos la entrada y salida de la aguja en el tejido subcutáneo por el borde opuesto, o sea, de arriba hacia abajo.
En la figura C vemos el recorrido del hilo, los dos extremos del mismo queda a un lado del hilo transversal. En la figura D vemos la doble lazada, o sea, el nudo cirujano. En la figura E, en esta imagen, se ve cómo se estira de los dos extremos del hilo en sentido opuesto, tensionando el nudo. En la figura B vemos la lazada, pero en sentido contrario a la anterior. En la figura G vemos cómo se corta al ras el hilo. Y en la figura H vemos cómo se ve el punto, ¿no?, simple, invertido, quedando el nudo en la profundidad, o sea, queda enterrado. En la figura I vemos cómo el otro punto realizado sin anudar aún. En la figura J vemos cómo queda el resultado final de esta sutura de punto simple con el nudo enterrado o invertido. ¿Cuál es el punto colchonero vertical? Bueno, este punto nos permite a nosotros en una sola acción suturar varios planos de la herida, tanto en la parte cutánea como subcutánea, como con un solo material. No precisa punto invertido previo, proporciona una buena eversión de los bordes, es un buen punto hemostático, que es el ideal para las suturas a realizar principalmente en el cuero cabelludo, y se realiza con material no reabsorbible. Lo primero que se realiza es un trayecto profundo de la sutura, lo que nosotros llamamos el ida, con los puntos de entrada y salida a unos 8 milímetros aproximadamente de los bordes de la herida. A eso se llama lejos lejos. Se finaliza con el trayecto superficial de la sutura, que es la vuelta, con los puntos de entrada y salida a 3 milímetros aproximadamente de dichos bordes. Eso es cerca, cerca. En la misma vertical del trayecto profundo. Pero vamos a ver cómo se ven. En la figura A vemos la imagen donde se ve la entrada de la aguja por un borde formado en un ángulo 90 grados con respecto al plano de la piel. En la imagen B se ve la salida de la aguja en el plano subcutáneo. En la figura C vemos la imagen de entrada de la aguja en el plano subcutáneo del borde contrario. En la figura D observamos en la imagen la salida de esa aguja por la piel del borde contrario. En la figura E observamos el recorrido del hilo en trayecto profundo. En la figura F de la imagen se ve el trayecto superficial de la sutura vuelta, o sea, cerca cerca. La entrada y salida de la aguja por el borde y por delante del punto anterior. En la imagen G observamos el trayecto superficial de la sutura, vuelta cerca, la entrada y la salida de la aguja por el borde contrario por delante del punto inicial. En cambio, en la figura H vemos el recorrido de los hilos de ambos trayectos, uno profundo y otro superficial, o sea, paralelos en vertical. En la figura I se realiza la doble lazada que corresponde al nudo cirujano. En la fotografía J se debe estirar en los extremos del hilo en sentido opuesto, tensionando el nudo sobre la piel.
En la figura K se realiza la doble lazada en sentido contrario a la anterior. En la figura L, en esta imagen podemos ver la visión del punto colchonero vertical finalizado. Los bordes invertidos, con los hilos perpendiculares a la incisión, con el doble trayecto lejos, cerca, y sus nudos a cada lado de la misma. Cuando hablamos de suturas continuas, este es un tipo de sutura donde los puntos se realizan continuamente sin cortar el hilo. Los puntos se retiran con mayor dificultad en este tipo de suturas, dificultan el drenaje de la herida, se perdería la tensión de la sutura, está contraindicada si hay sospecha de infección, esto es muy importante, se ejecutan de forma más rápida, eso es cierto, y tienen un resultado bastante estético. ¿Cuáles son los tipos de suturas continuas? Bueno, está el punto continuo simple, el punto continuo bloqueante y el punto intradérmico. Nosotros veremos los dos últimos. Punto continuo bloqueante. Bueno, es muy útil en heridas de gran tensión, no proporciona adecuada eversión de los bordes, eso es un inconveniente. Se realiza con material no reabsorbible y lo destacado de este punto es que cada punto efectuado se pasa por dentro de un bucle antes de tensionar, con lo que se produce un bloqueo del hilo. Veamos cómo es el procedimiento. En la figura A, nosotros observamos la entrada de la aguja por un borde formado en un ángulo de 90 grados con el plano de la piel, lo habitual. En la figura B se ve la imagen de salida de la aguja por el tejido subdérmico. En la figura C observamos la entrada de la aguja en el tejido subdérmico, pero del borde contrario. En la figura D de la imagen se ve la salida de la aguja por la piel del borde contrario. En la figura E observamos el recorrido del hilo donde se ve el nudo inicial en el extremo distal del mismo. En la figura F vemos la entrada y salida de la aguja en ambos bordes del siguiente punto, realizado de una manera similar al punto anterior. En la figura G observamos cómo debe pasarse el hilo proximal por dentro del bucle sostenido por los dedos. Esto es fundamental para que quede bien asegurado. En la figura H vemos el inicio del bloqueo estirando del extremo proximal del hilo. En la figura I se observa cómo se realiza el bloqueo efectuado el tensionado del hilo sobre la piel. En la figura J se ve la herida con varios puntos continuos bloqueantes. En la figura K se observa la doble lazada generada con el nudo de cirujano. Y en la figura L se ve cómo se cierra el portaagujas tomando el hilo proximal a la salida de la piel. En la figura se puede observar la finalización de esta sutura. Se ve la sucesión de puntos paralelos bloqueados y perpendiculares a los bordes, con un nudo en cada uno de los extremos. Se aprecia también la buena eversión de los bordes.
El punto continuo intradérmico permite realizar una sutura sin atravesar la piel, evitando las cicatrices por marca de los puntos. Requiere una buena aproximación de los bordes, no debiendo existir tensión de la herida. Es muy importante este punto porque tiene un resultado muy bueno estéticamente. Se refuerza con suturas adhesivas y se realiza con material no reabsorbible, básicamente con monofilamento. Este punto intradérmico se inicia introduciendo la aguja en la piel por fuera de la herida en la línea con la incisión, con un nudo inicial realizado previamente sobre el extremo distal del hilo, saliendo por dentro de la herida cerca del vértice, en la dermis del borde o del otro lado. El resto de los puntos se realizan pasando el hilo por la dermis de ambos bordes de la herida en sentido horizontal, de un borde a otro avanzando a lo largo de la misma. Se finaliza dando un punto desde el vértice opuesto y por dentro de la herida y saliendo por fuera de la piel en la línea de incisión, efectuando un nudo final sobre el propio hilo. Pero vamos a ver cómo es la técnica. En la figura A vemos la entrada de la aguja que se realiza por un borde formado en un ángulo de 90 con el plano de la piel, por fuera de la herida, en línea con la incisión, como habíamos dicho antes. En la figura B se ve la salida de la aguja cerca del vértice en la dermis de un borde. En la figura C vemos el siguiente paso, que es ir avanzando de un borde a otro en sentido horizontal. En ambas figuras se observa la entrada de la aguja por la dermis del borde contrario al anterior. En la figura E podemos ver el recorrido del hilo avanzando tras varios puntos realizados en la dermis de ambos bordes. En la figura F vemos cómo se debe tensionar el hilo en el momento de la sutura. En la figura G podemos observar el recorrido del hilo y la tensión que se genera con el hilo en esta fase más avanzada. Cabe destacar la perfecta aproximación de ambos bordes entre sí. En la figura H vemos el punto final de la sutura, desde adentro de la incisión y próximo al vértice opuesto, saliendo a la piel en línea con la incisión. En la figura I podemos ver la doble lazada que corresponde, y como ya estuvimos viendo antes, que es el nudo cirujano. También vemos cómo se debe cerrar el portaaguja tomando el hilo proximal a la salida de la piel. En la figura J vemos cómo se debe estirar de los extremos del hilo en sentido opuesto, tensionando el nudo sobre la piel. En la figura K podemos ver la lazada en sentido contrario al anterior. En la figura L vemos el resultado final con una sutura óptimamente estética, con bordes bien aproximados y sin puntos visibles, con un nudo en cada extremo. Luego de haber visto la realización de suturas tanto continuas como discontinuas, tenemos que tener en cuenta cómo se debe realizar el retiro de los puntos. Luego, obviamente, de la cicatrización. Hay que tener en cuenta estas dos premisas. A mayor tiempo de suturas es más posible la reacción inflamatoria al material, por ende peor resultado estético, que conlleva las marcas cutáneas cruzadas. A menor tiempo de suturas es más probable que se produzca la reapertura de la herida quirúrgica, sobre todo en zonas de mayor tensión cutánea. El retiro de los puntos se hará con precaución de no traccionar inadecuadamente la herida.
tener en cuenta esto, muy importante. Se debe traccionar desde el cabo hacia el mismo lado de la herida por donde se cortó el hilo. Antes de la manipulación se desinfectará con iodopovidona o con algún antiséptico la piel y obviamente la sutura a retirar. Luego de esto se procede a colocar tiras adhesivas para mantener los bordes de la herida afrontados sin tensión durante un periodo prudente y criterioso. En este cuadro, que hemos visto ya en una clase anterior, se pone y se observa en la última parte el tiempo para el retiro de los puntos para cada región corporal en función del material utilizado para la sutura. O sea, si se utiliza grapas, si se utiliza suturas de seda, monofilamento o algún tipo de, por ejemplo, en la mucosa, el Vicryl. Bueno, en esta retirada de puntos hace una disquisición, una diferencia entre el tiempo que se utiliza en adultos y el tiempo de retirada de puntos que se hace en niños. En realidad es para mostrarles que hay una gran variabilidad dependiendo la región corporal, dependiendo el tipo de hilo que se utilice para poder producir y hacer la sutura, ¿no? Y obviamente la acción que tiene estas suturas sobre las heridas.